Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos las tradiciones chamánicas siberianas, un legado ancestral donde la conexión con la naturaleza, los espíritus y los rituales de sanación trazan un camino de equilibrio y transformación. El chamanismo siberiano es una de las formas más antiguas de espiritualidad del mundo, con raíces que se hunden en las profundidades del tiempo, mucho antes de la aparición de las religiones organizadas. Se trata de una práctica ancestral que ha perdurado durante milenios, transmitiéndose de generación en generación dentro de diversas tribus y comunidades nómadas de la vasta región siberiana. Esta tradición no solo ha servido como una vía de conexión con lo sagrado, sino que también ha sido un pilar fundamental para la supervivencia física y espiritual de los pueblos indígenas. En un entorno donde las condiciones climáticas son extremas y los recursos limitados, el chamanismo ha proporcionado conocimiento, orientación y equilibrio a quienes lo practican. La inmensidad de Siberia, con sus vastas estepas, bosques boreales y tundras heladas, ha moldeado la cosmovisión de sus habitantes. Las tribus indígenas, como los evenki, buriatos, yakutos y nenets, han desarrollado una relación simbiótica con la naturaleza, comprendiendo sus ritmos y aprendiendo a respetar sus fuerzas. El chamanismo surge en este contexto como una respuesta a la necesidad de interpretar el mundo natural y sobrenatural. Los chamanes, en su rol de mediadores entre los humanos y los espíritus, son vistos como protectores y guías espirituales, encargados de asegurar la armonía entre las personas y su entorno. Los chamanes. Puentes entre los mundos. En la tradición siberiana, los chamanes no son simplemente figuras religiosas, son sanadores, consejeros, oráculos y líderes espirituales. Se cree que poseen habilidades extraordinarias que les permiten comunicarse con los espíritus de la naturaleza, los ancestros y otras entidades del mundo invisible. Su papel es crucial en múltiples aspectos de la vida cotidiana, como la sanación a través de rituales, la adivinación para guiar decisiones importantes, la protección contra fuerzas malignas y la supervisión de ritos de paso en la comunidad. Los chamanes siberianos no eligen su destino. Se cree que es el mundo espiritual quien los escoge. Su iniciación suele estar marcada por una enfermedad o crisis personal profunda que los transforma y los dota de un nuevo propósito. Este proceso de iniciación, que puede durar años, les permite aprender los secretos de su linaje chamánico, forjar su conexión con los espíritus guías y dominar los rituales sagrados. El chamanismo en Siberia es tan antiguo que su origen exacto se pierde en el tiempo. Sin embargo, evidencias arqueológicas y antropológicas sugieren que sus prácticas han existido desde el Paleolítico Superior. Pinturas rupestres, figuras talladas y objetos rituales hallados en yacimientos prehistóricos indican que los pueblos antiguos ya recurrían a ceremonias chamánicas para obtener protección, éxito en la caza y conexión con lo divino. Uno de los hallazgos más significativos es la tumba del chamán de Malta, descubierta en el sur de Siberia y datada en más de 20.000 años. En este enterramiento se encontraron amuletos, esculturas de animales y otros objetos que sugieren que el difunto era un practicante chamánico. Además, en la región de Altai se han descubierto vestigios de prácticas chamánicas con una antigüedad de más de 15.000 años, lo que confirma la longevidad de estas tradiciones. El chamanismo siberiano se basa en una cosmovisión animista en la que todo en el universo está vivo y posee un espíritu o energía vital. Según esta creencia, los humanos no son dueños del mundo, sino parte de un todo interconectado. Esta perspectiva se refleja en los principios centrales del chamanismo siberiano, como la interconexión entre los mundos visibles e invisibles, el poder de los espíritus guías, la necesidad de equilibrio y armonía, y la transmisión secreta del conocimiento chamánico. Se cree que el universo está dividido en 3 niveles: el mundo superior, hogar de los dioses y los espíritus benevolentes; el mundo medio, donde residen los humanos, los animales y los espíritus de la naturaleza; y el mundo inferior, reino de los espíritus ancestrales y entidades subterráneas. El chamán es el único capaz de viajar entre estos mundos, guiado por sus espíritus aliados.
A diferencia de las religiones organizadas, que se basan en textos sagrados y escrituras codificadas, el chamanismo siberiano se transmite de forma oral. Los conocimientos, relatos y rituales son enseñados a los aprendices mediante cuentos, canciones sagradas y prácticas directas. Este método de enseñanza ha permitido que las tradiciones chamánicas sobrevivan durante milenios, a pesar de la represión y la influencia de otras religiones. Durante la época soviética, el chamanismo fue perseguido y muchos chamanes fueron encarcelados o ejecutados. Sin embargo, las creencias y prácticas nunca desaparecieron por completo y en la actualidad están experimentando un renacimiento. El chamanismo siberiano es una de las tradiciones espirituales más antiguas y resilientes del mundo. Ha evolucionado a lo largo de los siglos, pero su esencia sigue intacta, una profunda conexión con la naturaleza, un respeto por el mundo espiritual y un compromiso con la sanación y el equilibrio. En un mundo moderno donde muchas personas buscan significado y conexión, las enseñanzas chamánicas ofrecen una perspectiva ancestral que aún resuena con fuerza hoy en día. Ritos y prácticas. Las ceremonias chamánicas siberianas suelen incluir varios elementos esenciales. El viaje chamánico. En el corazón de la práctica chamánica siberiana se encuentra un fenómeno místico y transformador, el viaje chamánico. No es un simple acto de meditación o introspección, sino una travesía a través de realidades invisibles que requiere preparación, habilidad y un propósito claro. Para el chamán, viajar a otras dimensiones espirituales es una tarea sagrada que puede traer sanación, respuestas o equilibrio a su comunidad. El acceso a estos reinos no es inmediato ni se da de manera arbitraria. Para alcanzar el estado de trance necesario, el chamán recurre a diversas técnicas que le permiten desprenderse de la percepción ordinaria y sumergirse en el flujo del mundo espiritual. El tamborileo rítmico es uno de los métodos más utilizados. Su sonido constante y profundo no solo marca el ritmo del viaje, sino que también actúa como un puente entre lo físico y lo etéreo. Se dice que el tambor es el caballo del chamán, un vehículo que lo transporta más allá de los límites de la conciencia ordinaria. Otras prácticas incluyen danzas estáticas, ayunos prolongados y, en algunos casos, el uso de plantas sagradas con propiedades visionarias. Cada chamán tiene su propia forma de alcanzar el trance, determinada por la tradición de su pueblo y su conexión personal con el mundo espiritual. Durante la travesía, el chamán no se mueve de manera aleatoria, sino que sigue rutas específicas dentro de una cosmología bien definida. Estos caminos conducen a distintas regiones del universo espiritual, cada una con sus propias características y habitantes. Algunos chamanes describen 3 grandes reinos que pueden visitar. El mundo inferior, donde residen los espíritus de los ancestros, animales de poder y entidades que pueden proporcionar conocimiento y guía. El mundo medio, una versión sutil de nuestra realidad donde los espíritus de la naturaleza habitan y donde se pueden encontrar respuestas a problemas terrenales. El mundo superior, el dominio de seres luminosos, sabios y deidades benevolentes que ofrecen visiones de gran trascendencia. Cada uno de estos mundos tiene sus propios desafíos y pruebas. El chamán debe conocer los signos y símbolos que indican el camino correcto, pues un error puede llevarlo a quedar atrapado en un plano indeseado o enfrentarse a espíritus hostiles. El viaje chamánico no es un acto de curiosidad, sino una herramienta fundamental para la vida de la comunidad. Uno de sus propósitos más importantes es la recuperación del alma. Se cree que, debido a traumas, enfermedades o experiencias intensas, fragmentos del alma de una persona pueden desprenderse y quedar atrapados en otros planos de existencia. El chamán, con su conocimiento y poder, debe localizar estos fragmentos y traerlos de vuelta para restaurar la plenitud del individuo. Además, el viaje se realiza para obtener conocimientos ocultos, predecir eventos futuros, encontrar el origen de una enfermedad o comunicarse con espíritus aliados. A veces, el chamán actúa como mediador entre los vivos y los muertos, llevando mensajes o resolviendo asuntos pendientes que afectan a los descendientes de un linaje. Salir del trance es tan importante como entrar en él.
Un regreso abrupto puede ser peligroso, dejando al chamán desorientado o vulnerable a la influencia de energías ajenas. Para evitar esto, se siguen rituales de cierre que permiten una transición segura de vuelta al mundo físico. Cantar, realizar ofrendas o beber infusiones especiales son formas comunes de aterrizar después del viaje. Por último, el chamán debe traducir sus visiones y experiencias en consejos prácticos para la comunidad. No basta con haber viajado, lo crucial es lo que se trae de regreso y cómo se aplica en la vida cotidiana. En este equilibrio entre mundos reside la verdadera esencia del chamanismo. El uso del tambor. Entre los múltiples instrumentos que acompañan las prácticas chamánicas, el tambor ocupa un lugar central. No es un mero objeto musical, sino una herramienta de poder, un vínculo entre mundos y un compañero inseparable del chamán. Su ritmo no solo marca el compás de la ceremonia, sino que guía el espíritu en sus travesías, sirviendo como un puente entre la realidad física y la dimensión espiritual. El tambor chamánico no se fabrica de manera industrial ni de forma arbitraria. Su elaboración es un proceso ritualizado, donde cada elemento tiene un significado profundo. La madera utilizada para el armazón proviene de árboles seleccionados con sumo cuidado, aquellos que el chamán o su comunidad consideran sagrados. La piel que recubre el tambor suele ser de animales de gran relevancia simbólica, como el ciervo, el reno o el alce, y se cree que conserva el espíritu del ser al que perteneció. El proceso de ensamblaje se acompaña de plegarias, ofrendas y cantos para infundir en el tambor la energía necesaria. Algunos chamanes decoran el instrumento con símbolos de protección, plumas, huesos o amuletos que refuercen su poder. No es simplemente un objeto, sino un ser espiritual en sí mismo, con su propia identidad y fuerza. El tambor no solo produce sonidos, genera vibraciones que afectan la mente y el cuerpo. Su ritmo monótono y constante crea un estado alterado de conciencia, facilitando la entrada en trance. Se dice que la repetición de los golpes en el cuero del tambor sincroniza la mente con frecuencias que permiten el acceso a otras realidades. Cuanto más profundo es el sonido, más intensa es la conexión con el mundo espiritual. Los chamanes describen al tambor como un caballo que los transporta durante sus viajes espirituales. El sonido no solo los guía a través de los reinos invisibles, sino que también los protege de fuerzas hostiles. En algunas tradiciones, se cree que el tambor tiene la capacidad de ahuyentar entidades malignas y equilibrar la energía de un lugar. El tambor puede utilizarse de diversas maneras según la intención del ritual. En algunos casos, su sonido es suave y envolvente, creando una atmósfera de introspección. En otros, los golpes son rápidos e intensos, generando una sensación de urgencia y poder. En los rituales de sanación, el chamán puede situar el tambor sobre el cuerpo del paciente y tocarlo para transmitir energía y liberar bloqueos espirituales. En las ceremonias de comunicación con los ancestros, el ritmo puede imitar los latidos del corazón, estableciendo un puente con los espíritus. Durante las iniciaciones, el sonido del tambor guía a los aprendices en su primer contacto con los mundos invisibles. Cada chamán desarrolla una relación única con su tambor. Algunos lo consideran un espíritu aliado, con el que dialogan y al que deben alimentar con humo de hierbas sagradas o gotas de agua ritual. No es raro que los chamanes se dirijan a su tambor con respeto, llamándolo por un nombre propio y pidiéndole ayuda en sus viajes. Así como el tambor marca el inicio del trance, también señala el regreso a la realidad ordinaria. Cuando la ceremonia llega a su fin, el chamán cambia el ritmo, reduciendo la intensidad hasta alcanzar el silencio absoluto. Este momento es crucial, pues representa la transición entre el mundo espiritual y el físico. El uso del tambor en el chamanismo siberiano no es solo una técnica, sino un arte ancestral lleno de simbolismo. Es un recordatorio de que el sonido puede ser un portal y que, en el latido del cuero tensado sobre la madera, resuenan los ecos de generaciones de chamanes que han recorrido los mismos caminos antes que el presente. El vestuario chamánico. El atuendo de un chamán siberiano no es meramente decorativo ni una simple vestimenta ritual.
Se trata de un conjunto cargado de significado, diseñado para reforzar su conexión con el mundo espiritual y facilitar sus viajes a otras realidades. Cada prenda, cada adorno y cada material utilizado posee una razón de ser, convirtiendo al chamán en un puente viviente entre lo humano y lo sagrado. El proceso de confección de la vestimenta chamánica no es arbitrario. Muchas veces, es el propio chamán quien, con la guía de sus espíritus aliados, elige los materiales y símbolos que llevará. En otras ocasiones, el traje es legado por un maestro o una figura ancestral de la tradición. En cualquier caso, su fabricación es un acto ritual en sí mismo, con plegarias y ofrendas que buscan imbuirlo de poder. Los materiales suelen provenir del entorno natural del chamán. Las pieles de animales representan la fuerza y la esencia de las criaturas que las portaron en vida. Las plumas evocan la capacidad de volar entre los mundos, mientras que los huesos y dientes simbolizan la sabiduría ancestral y la protección contra fuerzas adversas. Cada chamán personaliza su vestimenta según su linaje, sus visiones y sus aliados espirituales. Sin embargo, existen elementos recurrentes que aparecen en distintos pueblos de Siberia. Capas y túnicas. Suelen estar decoradas con bordados, pinturas o aplicaciones de piel. Representan el linaje espiritual del chamán y pueden estar diseñadas para imitar la apariencia de un animal totémico. Máscaras o tocados. Algunos chamanes utilizan máscaras talladas en madera o cubiertas con pieles y plumas. Estas les permiten asumir la identidad de sus espíritus aliados durante los rituales. Campanillas y cascabeles. Cosidas a las mangas o suspendidas del cinturón, emiten sonidos que ayudan al chamán a entrar en trance y ahuyentan entidades negativas. Cintas y tiras de tela. A menudo de colores vibrantes, simbolizan los lazos con los espíritus y la energía que fluye entre los mundos. Amuletos y pequeños objetos sagrados. Bolsitas de hierbas, fragmentos de hueso, piedras especiales o figuras talladas pueden estar cosidas a la ropa o colgadas del cuello como fuente de protección y poder. Más allá de su simbolismo, la vestimenta chamánica cumple funciones concretas en los rituales. Se cree que al ponerse su atuendo sagrado, el chamán abandona su identidad terrenal y se transforma en un ser capaz de moverse libremente entre el mundo físico y el espiritual. Su ropa actúa como una segunda piel, ayudándolo a asumir su rol de intermediario entre los planos de existencia. Durante las ceremonias, ciertos elementos del vestuario pueden activar la comunicación con los espíritus. El movimiento de las plumas y las campanillas, por ejemplo, crea sonidos y vibraciones que acompañan la danza del chamán, amplificando su energía y permitiéndole alcanzar estados alterados de conciencia. Con el paso de los años, el vestuario de un chamán se impregna de la energía de todos los rituales que ha realizado. Se convierte en un objeto cargado de historia y poder, muchas veces heredado por generaciones. Sin embargo, no es raro que algunos chamanes quemen o entierren sus ropajes cuando sienten que su camino está llegando a su fin, permitiendo así que los espíritus devuelvan su esencia a la naturaleza. Lejos de ser un simple conjunto de prendas, el vestuario chamánico es una extensión del propio chamán, un testimonio visual de su conexión con lo sagrado y una herramienta indispensable en sus prácticas espirituales. La sanación chamánica. Para muchas culturas siberianas, la enfermedad no es solo una disfunción del cuerpo, sino un reflejo de un desorden en el mundo espiritual. En este contexto, el chamán no es simplemente un sanador en el sentido físico, sino un mediador que restaura el equilibrio entre el individuo y las fuerzas invisibles que lo rodean. Su labor va más allá de tratar síntomas, busca la raíz del problema, ya sea un espíritu intruso, un alma fragmentada o una energía bloqueada. El proceso de sanación comienza con un diagnóstico, que rara vez se basa en observaciones físicas directas. En su lugar, el chamán entra en un estado de trance para consultar con sus espíritus guías, quienes le revelan la causa oculta de la dolencia. A veces, el origen de la enfermedad se encuentra en un evento traumático del pasado, en una maldición impuesta por otro o incluso en la influencia de entidades no deseadas. Los métodos de diagnóstico varían.
Algunos chamanes utilizan la observación de los sueños del paciente, mientras que otros emplean objetos rituales, como piedras o huesos, que caen en patrones específicos para revelar información. También se pueden realizar viajes chamánicos en busca del fragmento perdido del alma del enfermo. La sanación chamánica abarca múltiples técnicas, cada una con un propósito específico. Una de las más comunes es la extracción de energías malignas. Se cree que ciertas enfermedades son causadas por la presencia de entidades espirituales dañinas que se adhieren al cuerpo energético del paciente. Mediante cánticos, soplos, succión simbólica o el uso del tambor, el chamán extrae y expulsa estas influencias negativas. Otra práctica crucial es la recuperación del alma. Se cree que, tras experiencias traumáticas o prolongadas de sufrimiento, una parte del alma puede desprenderse y quedar atrapada en otro plano de existencia. En estos casos, el chamán viaja a los mundos espirituales para buscar y traer de vuelta el fragmento perdido, restaurando así la vitalidad del paciente. Las hierbas curativas también desempeñan un papel importante. Algunas plantas poseen propiedades no solo medicinales, sino también espirituales. Se utilizan en infusiones, sahumerios o ungüentos para purificar el cuerpo y la mente. La elección de las hierbas depende de la tradición de cada chamán y de la dolencia a tratar. A diferencia de la medicina occidental, donde el paciente es un receptor pasivo del tratamiento, en la sanación chamánica la persona enferma debe participar activamente en su proceso de curación. Muchas veces, el chamán proporciona instrucciones específicas como realizar rituales personales, modificar hábitos o realizar ofrendas a los espíritus protectores. Además, la sanación no es un acto aislado, sino un evento colectivo. La comunidad desempeña un papel crucial, ya sea asistiendo a la ceremonia, brindando apoyo emocional o participando en cánticos y danzas. Se considera que la enfermedad de un individuo afecta el equilibrio de todo el grupo, por lo que su recuperación también es una restauración de la armonía colectiva. Aunque las sociedades han cambiado, la sanación chamánica sigue vigente. En la actualidad, muchas personas buscan este tipo de prácticas para tratar dolencias emocionales, depresión, ansiedad y problemas que la medicina convencional no siempre logra resolver. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma: restaurar el equilibrio, liberar bloqueos energéticos y devolver a la persona su conexión con el mundo espiritual y consigo misma. Los espíritus guías. Para un chamán siberiano, navegar los reinos espirituales sin la guía y protección adecuada sería impensable. Los espíritus guías no solo lo acompañan en sus viajes, sino que actúan como protectores, maestros y mensajeros entre los mundos. Son aliados esenciales en la práctica chamánica, estableciendo una conexión entre el chamán y las fuerzas invisibles del universo. Los espíritus guías pueden adoptar diferentes formas y roles según la tradición de cada pueblo chamánico. Algunos aparecen como animales poderosos, otros como ancestros sabios o seres etéreos sin forma definida. Su manifestación suele estar ligada a la energía personal del chamán y a su misión dentro de la comunidad. Los animales de poder son una de las formas más comunes de espíritus guías. Un chamán puede recibir la guía de un oso, símbolo de fuerza y protección, de un lobo, representante de la astucia y la lealtad, o de un águila, que le otorga visión y conexión con los planos elevados. Estos animales no solo aparecen en los viajes espirituales, sino que también pueden influir en la vida cotidiana del chamán, dotándolo de ciertas cualidades o alertándolo sobre peligros inminentes. Los espíritus ancestrales son otra fuente de sabiduría y orientación. Pueden ser antepasados del chamán o figuras espirituales de la tradición de su pueblo. Estos espíritus transmiten conocimiento, enseñanzas y advertencias, asegurando la continuidad del linaje chamánico. En ocasiones, se cree que un chamán es la reencarnación de un antiguo maestro y que su espíritu guía es, en realidad, una versión de sí mismo en una vida pasada. La relación entre un chamán y sus espíritus guías no es automática ni se da al azar. En la mayoría de los casos, el chamán debe pasar por una iniciación en la que estos seres se revelan a él. Puede ser a través de un sueño,
una visión durante un trance o una experiencia extrema en la naturaleza. En algunos casos, los espíritus ponen al chamán a prueba antes de aceptarlo como su protegido. Este vínculo no es estático. A lo largo de su vida, un chamán puede ganar nuevos espíritus aliados o perder algunos si no mantiene el respeto y la dedicación adecuados. Los espíritus guías requieren atención, ofrendas y rituales específicos para mantener la conexión viva. En muchas tradiciones, se realizan ceremonias periódicas para reforzar la relación con ellos y agradecer su asistencia. Los espíritus guías desempeñan múltiples funciones en el ejercicio chamánico. Actúan como protectores, resguardando al chamán de entidades hostiles o influencias negativas durante sus viajes espirituales. También son esenciales en la sanación, transmitiendo conocimientos sobre remedios naturales y energías curativas. En los viajes chamánicos, los espíritus guías muestran el camino, evitando que el chamán se pierda o quede atrapado en dimensiones desconocidas. Su presencia es clave en la transmisión de sabiduría, ya que muchos revelan conocimientos secretos o advertencias sobre el futuro. Además, pueden actuar como intermediarios con otras entidades, facilitando la comunicación con espíritus más poderosos o difíciles de contactar. Aunque el chamanismo siberiano es una tradición ancestral, el papel de los espíritus guías sigue siendo relevante en la actualidad. En tiempos donde la conexión con lo espiritual se ha debilitado, muchas personas recurren a prácticas chamánicas para reconectar con sus propios guías y encontrar orientación en sus vidas. Los chamanes modernos continúan honrando a sus espíritus aliados a través de rituales, meditaciones y ceremonias, recordando que la relación con el mundo invisible no es una reliquia del pasado, sino un vínculo vivo que sigue influyendo en la vida humana. Enseñanzas chamánicas. Las tradiciones chamánicas siberianas ofrecen valiosas enseñanzas para la vida. Conexión con la naturaleza. Para los pueblos chamánicos de Siberia, la naturaleza no es un simple escenario donde transcurre la vida, sino un ente vivo con voluntad propia. Cada río, cada árbol, cada montaña posee un espíritu con el que es posible comunicarse. No hay separación entre el ser humano y su entorno, todo está tejido en una red de interdependencia sagrada. El chamán aprende a leer los signos de la naturaleza como otros leerían un libro. El vuelo de un pájaro, la dirección del viento o el sonido del agua pueden contener mensajes ocultos, advertencias o bendiciones. La sabiduría chamánica no se adquiere en textos escritos, sino en la observación y la comunión con los ciclos naturales. La práctica del chamanismo no solo implica el contacto con los espíritus, sino también una profunda conexión con los elementos. El fuego, el agua, el aire y la tierra no son simples sustancias, sino manifestaciones de fuerzas primordiales. Cada elemento tiene su propio carácter y propósito, y el chamán aprende a armonizarse con ellos para lograr equilibrio en su vida y en la de su comunidad. El respeto por la naturaleza se expresa en rituales diarios. Antes de recolectar una hierba medicinal, se pide permiso a la planta y se deja una ofrenda en señal de gratitud. Antes de cazar, se honra al espíritu del animal, asegurándose de que su sacrificio no sea en vano. Estas prácticas no son supersticiones, sino un recordatorio de que el ser humano no es dueño del mundo, sino un guardián temporal de su equilibrio. El tamborileo en las ceremonias no solo sirve para entrar en trance, sino también para vibrar en sintonía con la tierra. Se dice que el sonido del tambor es el latido del mundo, una forma de recordar que todo lo que existe está interconectado por un mismo pulso vital. A medida que la modernidad ha alejado a las personas de la vida natural, muchos chamanes advierten sobre las consecuencias de esta desconexión. La enfermedad, la angustia y el vacío espiritual son vistos como síntomas de un distanciamiento del mundo natural. Sin embargo, el chamanismo ofrece caminos para restaurar esta relación perdida. A través de la meditación en la naturaleza, el ayuno ritual o la simple contemplación del amanecer, cualquier persona puede comenzar a reencontrarse con su entorno. Caminar descalzo sobre la tierra, beber el agua de un manantial con gratitud o escuchar el susurro del viento pueden ser actos simples, pero profundamente transformadores.
La naturaleza sigue hablando, solo es necesario aprender a escucharla de nuevo. Sanación holística. En la visión chamánica, la salud no se limita al bienestar físico, sino que abarca la totalidad del ser. No existe una separación entre el cuerpo, la mente y el espíritu, lo que afecta a uno repercute en los otros. La enfermedad no es vista como un simple fallo biológico, sino como una manifestación de un desequilibrio más profundo. Restaurar la armonía es la clave para la verdadera sanación. Para el chamán, los padecimientos físicos pueden ser síntomas de conflictos emocionales, bloqueos energéticos o incluso la influencia de fuerzas externas. Una emoción reprimida, un trauma no resuelto o una desconexión con el propósito de vida pueden materializarse en dolencias concretas. En algunos casos, se cree que el alma de la persona ha sufrido una fragmentación, lo que debilita su vitalidad y abre la puerta a enfermedades. Las energías negativas acumuladas, los pensamientos obsesivos o la falta de conexión con la naturaleza también son factores que pueden afectar el equilibrio interno. En la sanación holística chamánica, no basta con aliviar el síntoma, es necesario encontrar y sanar la causa raíz. La sanación holística no sigue un solo método, sino que combina diversas prácticas para restaurar la armonía en todos los niveles. Una de las más importantes es la limpieza energética, en la que se utilizan humo de hierbas sagradas, cantos rituales y movimientos específicos para eliminar bloqueos y revitalizar el flujo de energía. El poder de la palabra también juega un papel esencial. Los chamanes emplean oraciones, mantras o cuentos sagrados para reprogramar la mente del paciente y ayudarle a cambiar patrones dañinos. A veces, la sanación requiere un viaje espiritual en el que el chamán busca fragmentos perdidos del alma del enfermo y los devuelve a su lugar. La alimentación, el contacto con la naturaleza y la práctica de rituales personales son herramientas complementarias. Cada individuo es único y la sanación debe adaptarse a su historia, sus necesidades y su camino espiritual. En la sanación chamánica, la enfermedad no siempre es vista como un enemigo, sino como una oportunidad de crecimiento. Muchas veces, las dolencias aparecen para señalar aspectos de la vida que necesitan atención y cambio. El proceso de sanación no solo busca eliminar el malestar, sino llevar al individuo a un estado de mayor conciencia y equilibrio. Al sanar, la persona no solo recupera su bienestar, sino que también fortalece su conexión consigo misma y con el universo. La sanación holística, más que un remedio, es un camino de transformación profunda, donde el verdadero objetivo es recuperar la armonía perdida y caminar en equilibrio con la vida. Autoconocimiento y crecimiento espiritual. El chamanismo no solo busca la conexión con los espíritus y la naturaleza, sino que también es un viaje hacia el interior del ser. A través de sus prácticas, el chamán no solo adquiere poder y conocimiento, sino que transforma su propia esencia. El proceso de aprendizaje y crecimiento es largo, lleno de desafíos que ponen a prueba la voluntad, la percepción y el carácter de quien lo emprende. El autoconocimiento en la tradición chamánica no es una reflexión abstracta, sino una experiencia directa. Para comprender quién es y cuál es su papel en el mundo, el chamán debe enfrentarse a sus propios miedos, debilidades y sombras. A menudo, esto implica largos periodos de aislamiento en la naturaleza, donde debe sobrevivir con lo mínimo y prestar atención a los mensajes del entorno. El propósito de estas pruebas no es castigar ni imponer sufrimiento, sino despertar una percepción más profunda. En la soledad del bosque o en el silencio de la tundra, el chamán aprende a escuchar su propia voz interior y la de los espíritus que le guían. Al superar estas experiencias, desarrolla una sabiduría que va más allá del conocimiento teórico, es una comprensión encarnada, forjada en la experiencia y la introspección. Los viajes espirituales no solo sirven para obtener respuestas externas, sino también para explorar el propio ser. En estos estados de trance, el chamán puede enfrentarse a visiones simbólicas que reflejan sus conflictos internos, sus bloqueos o aspectos desconocidos de su personalidad. Algunos describen estos viajes como un espejo del alma,
donde se revelan tanto fortalezas como aspectos que deben ser trabajados. Cada experiencia es única, pero en muchos casos, el chamán debe enfrentar pruebas simbólicas que representan su evolución. Puede encontrarse con entidades que lo desafían, atravesar paisajes que reflejan su estado emocional o recibir enseñanzas que solo podrá descifrar con el tiempo. No todos los viajes son fáciles, pero cada uno deja una lección esencial para su crecimiento. El camino del chamán está marcado por rituales de iniciación que simbolizan el paso de un estado de conciencia a otro. Estas pruebas pueden incluir el ayuno, la exposición a temperaturas extremas, la permanencia en la oscuridad o la confrontación con visiones intensas. La idea detrás de estos desafíos es que el chamán debe renacer, dejando atrás su identidad anterior para asumir una nueva forma de ser. Muchos chamanes relatan que, tras su iniciación, su percepción de la realidad cambia por completo. Ya no ven el mundo de la misma manera, pues han experimentado dimensiones de la existencia que antes les eran inaccesibles. Esta transformación no solo fortalece su carácter, sino que también les otorga la capacidad de guiar a otros en su propio camino de autodescubrimiento. El crecimiento espiritual en el chamanismo no es un destino fijo, sino un proceso continuo. No existe un punto en el que el chamán pueda decir que ha alcanzado todo el conocimiento, siempre hay más por aprender, más desafíos que enfrentar, más misterios que desvelar. La humildad es una de las cualidades esenciales, pues la verdadera sabiduría surge cuando se acepta que el aprendizaje nunca termina. En este camino, cada experiencia, cada visión y cada desafío se convierten en piezas fundamentales del autoconocimiento. No se trata de acumular poder o reconocimiento, sino de cultivar una conexión más profunda con uno mismo y con el universo. En última instancia, el crecimiento espiritual no es solo un beneficio personal, sino un medio para ayudar a otros a encontrar su propio equilibrio y propósito. Respeto por los ancestros. Para los chamanes siberianos, la muerte no es el final, sino una transición hacia otra forma de existencia. Los ancestros no desaparecen, sino que siguen influyendo en la vida de sus descendientes, actuando como protectores, consejeros y guardianes espirituales. Honrarlos es más que una muestra de gratitud, es una manera de mantener el equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. En la cosmovisión chamánica, los ancestros no están confinados a un plano lejano e inaccesible. Se cree que su espíritu permanece cerca, observando y guiando a sus descendientes en momentos clave de la vida. A menudo se manifiestan en sueños, presagios o sensaciones inexplicables, ofreciendo advertencias o apoyo en momentos de dificultad. El linaje familiar es visto como una cadena ininterrumpida de energía y sabiduría. Si un antepasado vivió una vida honorable y equilibrada, su influencia traerá bendiciones a las generaciones futuras. Por el contrario, si hubo conflictos no resueltos o actos que perturbaron el orden natural, estos pueden proyectarse en los descendientes hasta que sean sanados a través de rituales específicos. El respeto por los ancestros se manifiesta a través de rituales que aseguran su bienestar en el más allá y fortalecen el vínculo con los vivos. Uno de los más comunes es la ofrenda de alimentos y bebidas en fechas señaladas, como aniversarios de fallecimiento o eventos importantes para la comunidad. Se cree que los espíritus de los ancestros se alimentan no del alimento físico, sino de la esencia y el gesto de la ofrenda. En algunas tradiciones, se encienden velas o se quema incienso para facilitar la comunicación con el mundo de los muertos. También es común la creación de altares donde se colocan objetos significativos, fotografías o reliquias familiares. Estos espacios sagrados sirven como puntos de contacto entre los vivos y los ancestros. A veces, el legado de los ancestros no solo trae protección, sino también heridas no resueltas que pueden manifestarse en la vida de los descendientes. Se cree que ciertos patrones negativos, como enfermedades recurrentes, dificultades económicas o conflictos familiares, pueden tener su origen en eventos pasados que dejaron una marca en el linaje. Para sanar estas cargas, el chamán realiza ceremonias de reconciliación en las que invoca a los ancestros y les ofrece paz. A través de cánticos,
plegarias y ofrendas simbólicas, se busca liberar los lazos de sufrimiento y restaurar la armonía dentro del linaje. Al hacerlo, no solo se beneficia a los fallecidos, sino también a las generaciones futuras que ya no estarán condicionadas por el peso de la historia familiar. El respeto por los ancestros no es una práctica estática ni limitada al pasado. En el chamanismo siberiano, se considera que los vivos también se convertirán en ancestros algún día, por lo que su comportamiento en la vida influirá en la conexión futura con sus descendientes. Actuar con honor, sabiduría y compasión es una forma de dejar una huella positiva en el linaje y asegurar que la relación con el mundo espiritual se mantenga fuerte y armoniosa a través del tiempo. El poder del ritual. En el chamanismo siberiano, los rituales no son simples actos simbólicos, sino herramientas que permiten establecer un puente entre lo visible y lo invisible. Cada ceremonia es una forma de comunicación con los espíritus, una manera de restablecer el equilibrio natural y un recordatorio de la conexión sagrada entre el ser humano y el universo. Los rituales chamánicos cumplen múltiples propósitos dentro de la comunidad. Algunos están destinados a la sanación, ayudando a restaurar la armonía en quienes han sido afectados por enfermedades físicas o espirituales. Otros sirven para la protección, alejando fuerzas negativas y garantizando la seguridad del grupo. También hay rituales de agradecimiento, en los que se honra a la naturaleza, a los ancestros y a los espíritus guardianes por su guía y sustento. Además de su función práctica, los rituales fortalecen los lazos dentro de la comunidad. Participar en una ceremonia compartida refuerza la identidad colectiva y transmite conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones. A través del tamborileo, los cánticos y la danza, cada persona se sumerge en una experiencia que trasciende lo cotidiano y refuerza su conexión con lo sagrado. Cada ritual es único, pero todos comparten la misma intención: abrir una puerta hacia lo espiritual. Algunas ceremonias requieren la presencia de un chamán experimentado, quien dirige el proceso con su conocimiento y su vínculo con los espíritus. En otros casos, los miembros de la comunidad pueden realizar sus propios rituales personales, siguiendo tradiciones transmitidas por sus ancestros. Uno de los rituales más comunes es el de la purificación, en el que se utilizan hierbas sagradas, fuego y agua para limpiar el cuerpo y el alma de energías negativas. Otro es el viaje chamánico, donde el tambor actúa como un vehículo para acceder a otras dimensiones en busca de respuestas o sanación. También existen ceremonias estacionales que marcan momentos clave en el ciclo de la naturaleza y aseguran la prosperidad del pueblo. El éxito de un ritual no depende únicamente de los gestos o las palabras empleadas, sino de la intención y el respeto con el que se lleva a cabo. La armonía es un principio fundamental en el chamanismo, y cualquier ritual debe realizarse con el propósito correcto y sin manipulación indebida de las fuerzas espirituales. Si un ritual se hace con arrogancia o con un deseo egoísta, se dice que puede romper el equilibrio y traer consecuencias no deseadas. Por ello, el chamán no actúa por capricho, sino con un profundo sentido de responsabilidad, asegurándose de que su labor contribuya al bienestar de todos. Más allá de su función práctica, los rituales chamánicos son una expresión de la relación entre el ser humano y el cosmos. Son momentos en los que se rompe la barrera entre los mundos y se permite que las energías fluyan de manera más libre. En cada tambor, cada canto y cada movimiento ritual, se mantiene viva una tradición milenaria que sigue guiando a quienes buscan conexión, protección y sanación. El chamanismo siberiano en la actualidad. A pesar de los siglos de cambios políticos, culturales y tecnológicos, el chamanismo siberiano ha logrado sobrevivir y adaptarse a la actualidad. Lo que una vez fue una práctica limitada a los pueblos indígenas de las estepas y bosques boreales, hoy ha resurgido con fuerza, despertando el interés de personas de todo el mundo. Sin embargo, este resurgimiento trae consigo tanto oportunidades como desafíos, especialmente en un contexto donde las tradiciones ancestrales pueden ser malinterpretadas o comercializadas sin el respeto adecuado. Durante la era soviética, la práctica chamánica fue duramente reprimida, considerada una superstición incompatible con los ideales del materialismo científico.
Muchos chamanes fueron perseguidos, encarcelados o forzados a abandonar su labor espiritual. Sin embargo, la tradición nunca desapareció por completo. En las regiones más remotas de Siberia, algunos linajes chamánicos continuaron en secreto, transmitiendo su conocimiento de generación en generación. Con la caída de la Unión Soviética y la apertura de Rusia a nuevas expresiones culturales, el chamanismo comenzó a resurgir de manera más abierta. Hoy en día, en ciudades como Ulan-Ude, Yakutsk y otras regiones de Buriatia y Tuva, es posible encontrar chamanes que practican abiertamente, realizando rituales de sanación, ceremonias de purificación y consultas espirituales para quienes buscan su ayuda. El chamanismo siberiano no solo ha renacido dentro de sus territorios originales, sino que también ha captado la atención de personas fuera de Rusia. En Occidente, prácticas como los viajes chamánicos, la meditación guiada con tambores y las ceremonias de conexión con la naturaleza han ganado popularidad entre aquellos que buscan una espiritualidad alternativa. Sin embargo, la adopción de estas tradiciones en contextos ajenos a su origen puede ser un tema delicado. Algunos practicantes occidentales buscan aprender con respeto y de manera auténtica, mientras que otros lo abordan de manera superficial, reduciendo el chamanismo a un conjunto de técnicas desprovistas de su profundo significado cultural. La apropiación sin un entendimiento genuino del contexto puede llevar a la pérdida de la esencia de estas enseñanzas. En una era marcada por la desconexión con la naturaleza y el estrés de la vida moderna, el chamanismo siberiano ofrece una visión diferente del bienestar. Su enfoque holístico, que integra el cuerpo, la mente y el espíritu, resuena con quienes buscan un sentido más profundo en su vida cotidiana. Los rituales de sanación, el contacto con los espíritus guías y la observación de los ciclos naturales pueden ofrecer herramientas para recuperar el equilibrio personal y colectivo. Cada vez más personas recurren a estas prácticas no solo como una forma de espiritualidad, sino también como un medio para mejorar su salud mental y emocional. A pesar de su creciente popularidad, el chamanismo enfrenta desafíos en la actualidad. La comercialización de rituales y ceremonias, la aparición de falsos chamanes que lucran con el desconocimiento de los buscadores espirituales y la dificultad de mantener la autenticidad de las enseñanzas en un mundo globalizado son algunas de las preocupaciones que rodean su expansión. Para que el chamanismo siberiano continúe siendo una fuente de sabiduría genuina, es fundamental que se preserve su esencia y se respete su contexto cultural. Aprender de fuentes auténticas, comprender la profundidad de sus enseñanzas y acercarse con humildad a estas tradiciones es la mejor manera de honrar su legado y permitir que sigan siendo una guía para aquellos que buscan una vida más armoniosa y conectada con el mundo espiritual. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.